Hola, Valdeande Mágico hoy ha venido al lugar de la teoría del todo, al lugar de Valdeande, de este sitio mágico, único, y es donde hemos ido sacando los datos para al final llegar a una teoría del todo que explica una forma radicalmente diferente de ver las cosas. Partimos de un libro, el Kybalión, y en él leemos: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Es curioso cómo, a base de investigar, llegamos al origen de todo y al final descubrimos pues, que el sabio, el autor, Hermes, el dios Hermes, el dios de la sabiduría, hace más de 4 o 5 mil años, ya sabía todo esto que os estamos explicando. O sea, el origen del universo, cómo nosotros fuimos creados. Para ello, hemos llegado a este lugar mágico. Nos vamos a fijar en alguno de esos símbolos, que han sido los que a base de estudiarlos, hemos llegado a la teoría del todo, que explica nuestra existencia. Vemos aquí los maestros canteros, cómo grabaron una flor de la vida. Esta flor de la vida, en Valdeande, la vemos por prácticamente todos los sitios. Lo más curioso, lo más impresionante, es que esta misma flor de la vida apareció en un monasterio, en un templo de Egipto, y allí estaba grabada con láser. Luego más abajo, que no se ve muy bien por las sombras, pues se ven muchas más flores de la vida. En la teoría del todo de Valdeande Mágico, ¿qué es esa flor de la vida? Esa flor de la vida es, dijimos que todo es energía, que esa energía se va haciendo movimientos de agujeros negros en forma de 8 y que esos movimientos en forma de 8 crean un movimiento de absorción, que son los agujeros negros, los famosos agujeros negros que absorben todo lo que le llegan y llegan al centro. Y en el centro se tritura lo que entra, se convierte en algo más pequeño y luego lo expulsa. Algunas las expulsa y otras las vuelven a entrar otra vez al principio. El caso es que este punto central, esta flor de la vida, sería ese centro de esa trituradora. Es como si estuviéramos en una cocina, tenemos la batidora, serían las aspas centrales. ¿Vale? Luego nos encontramos con el símbolo del agua. El agua es un símbolo, sabemos que es H2O, pero lo más importante es que el agua es capaz de almacenar memoria, es capaz de transmitir, es capaz de crear. ¿Vale? El siguiente símbolo que vemos aquí grabado es lo que se pudo conocer como el Santo Grial, pero para nosotros no es ni más ni menos que ese agujero negro. Ese agujero negro es que todo se mueve en esta forma. Es como cuando cuando estudiamos los electrones, en ciencias, en física, no hablamos de en dónde está el electrón, hablamos de los orbitales. Y los orbitales son la parte por donde se menea, la parte por donde se mueve el electrón. También nos dice que en la vida todo son grados y podemos ser grado positivo, grado negativo, grado positivo, grado negativo. El caso es que este movimiento, este agujero negro, esta trituradora en este punto central es donde hemos dicho que estaba la flor de la vida, es lo que hace que la energía se transforme en materia. Cuando las partículas o esos agujeros negros más pequeñitos se mueven así, da la sensación de que no se mueven y es lo que nosotros somos, materia. Aquí tenemos, más abajo también grabaron una cruz templaria, que eran los del un dedo, los que sabían todo esto que estamos explicando, que sería la parte hermética. Hermético significa que no sale el agua. Hermético significa que hemos dicho antes en la pila bautismal, hemos visto que ese agua era por lo que se transmitía la sabiduría, el conocimiento. Entonces hermético es que no se transmite esa sabiduría. Y luego aquí un símbolo, ese símbolo es el de la diosa madre. Esa diosa madre es que
anteriormente a la religión cristiana, pues se adoraba a la diosa madre, a la diosa de la fertilidad. Estos eran los símbolos que han dejado a lo largo de la historia aquí en Valladolid. Aquí también tenemos otro libro, un libro reciente, que se llama El manuscrito de Avicena. El manuscrito de Avicena, pues trata de que el sabio Avicena se metió en una biblioteca y ahí aprendió toda la información que estaba escrita y la resumió en un manuscrito. Luego la biblioteca se quemó, se perdió la información, pero el manuscrito ese se conservó. Ese manuscrito se conservó, pero fue pasando de mano en mano y al final estaba escondido en un sitio. Las grandes organizaciones querían tener ese manuscrito para obtener la información que no se sabía. Pues bien, en este lugar, al final, era donde estaba escondido este manuscrito. Luego lo veremos. El autor del libro va dando pistas para llegar, y una de las pistas que da son estas letras que aparecen aquí. En la actualidad está prácticamente borrado, pero presuntamente nos estaba diciendo el lugar donde estaba la sabiduría. Esa sabiduría que hoy en teoría estamos intentando explicar. Recordemos que la ciencia oficial nos habla de cuatro ciencias, o sea, cuatro fuerzas: la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerte, pero es incapaz de unir las cuatro. ¿Por qué? Porque para que eso funcione pone límites, y ahora se dan cuenta pues que no son capaces de mezclar lo uno y lo otro. Sin embargo, con esta nueva teoría del todo de Valdeán Mágico ya es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de límites, ya hablamos de que la fuerza de gravedad simplemente es esa trituradora, ese agujero negro, como absorbe, ¿vale? Entonces la fuerza de absorción es lo que llamamos fuerza de gravedad, y lo que expulsa, eso sería la fuerza electromagnética. Entonces ya solo es absorción y expulsión. Bien, ¿qué más cosas podemos ver en este lugar mágico? ¿Qué es lo que nos ha hecho llegar a nuestra forma radicalmente diferente? Pues vemos los diferentes símbolos y nos vamos a fijar aquí en uno que nos llama mucho la atención, que es el patrón San Isidro, el patrón de los agricultores. Este es un pueblo agricultor. Vemos las espigas, vemos los bueyes, pero lo que más nos llama la atención, lo que más queremos destacar, es lo que hay detrás de los bueyes. Lo que hay detrás de los bueyes es un ángel, es un ser con alas. ¿Qué nos están diciendo ahí? Nos está diciendo que ellos, ese ángel, fue el que nos enseñó la agricultura y la ganadería. Pero Valdeán Mágico va mucho más allá. Dice que no solo ese ser con alas fue el que nos enseñó la agricultura y la ganadería, sino que ese ser con alas son los Anunnaki, que nos manipularon genéticamente. Aquí llegamos al cómo ha llegado el ser humano a ser lo que es en la actualidad, ¿vale? El hermetismo dice que en el fondo hemos sido manipulados 3 veces, ¿vale? Y esas 3 veces nos queda constancia, si lo vemos en los símbolos de arriba de Cristo, vemos siempre hay 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En todas las religiones siempre hay 3 figuras, 3 que luego son 1 y se convierte en el Padre, en fin, 3 nos están diciendo que 3 veces son las que nos han manipulado genéticamente para al final llegar a ser lo que somos. Es como si fuéramos, pues, raza humana, versión 3.0. La tercera, que es la que más ha quedado constancia de cómo lo hicieron, es la que hicieron los seres con alas. Esos seres que vinieron, esos seres eran como nosotros, pero un grado más alto de inteligencia y necesitaban mano de obra barata. Entonces al final dijeron, pues necesitamos crear un ser
medianamente inteligente que pueda ayudarnos en las labores que nosotros queremos realizar. El símbolo siempre aparece que esa última manipulación tocaron la piña, eso que aparece en el Vaticano, eso que aparece en todos los sitios, y que es que la última manipulación que nos dieron fue la glándula pineal. ¿Vale? Bien, aquí vamos lo de, en la ciencia, lo que hay ahora actualmente, siempre hablan de dos cosas, si nosotros fuimos creados o somos frutos de la evolución. Digamos que hay dos, o mejor dicho, tres formas de ver las cosas. Una es lo que dice la Iglesia Católica, lo que dice los libros de religión nuevamente, que es fuimos creados, y fuimos creados por Dios. Luego lo que dice la ciencia es que somos fruto de la evolución. Hemos ido evolucionando hasta llegar a donde estamos. Y luego los que decimos, los que intentamos buscar algo más, los que damos un paso hacia más adelante, que dicen que fuimos intervenidos. Intervenidos significa que fuimos manipulados genéticamente para avanzar más. La teoría de Valdeán Mágico, ¿qué dice de las tres cosas? Pues dice que efectivamente fuimos las tres. O sea, Valdeán Mágico dice, la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice que Dios nos creó. Y Valdeán Mágico dice, sí, creemos en que fuimos creados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos máquinas moleculares autorreplicables de combustión de oxígeno que fuimos creados. ¿Vale? La siguiente teoría es, somos fruto de la evolución. Sí, somos máquinas que evolucionamos, pero evolucionamos de muchísimas formas. ¿Vale? O sea, prácticamente todo lo que hay a nuestro alrededor hace que nuestro ADN cambie y luego eso se transmite, con lo cual poco a poco vamos evolucionando. Y la tercera es, fuimos manipulados. Sí, o sea, luego Valdeán Mágico está de acuerdo con las tres teorías, no descarta ni una ni otra. Fuimos creados, evolucionamos y fuimos intervenidos, tal y como ahora manipulamos genéticamente el maíz, o tal y como clonamos, por ejemplo, pues el toro que se clonó hace poco en Palencia, pues así nosotros fuimos manipulados para crear un poco más de inteligencia porque buscaban un hecho en particular, necesitaban mano de obra barata aquí en este planeta. ¿Por qué sabemos que fuimos manipulados? Pues porque estudiando el ADN vemos que no es progresivo, sino que nuestra cadena tiene muchísimos saltos. Con lo cual, no encaja. Somos la única especie humana, la única especie en la Tierra que no tiene un montón de enfermedades atípicas, que no somos fruto de la evolución. Bien, una vez de que tenemos claro de cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir viendo símbolos de este lugar. Bueno, aquí vemos las vírgenes, Jesucristo. Ahora, una vez que tenemos claro Jesucristo que fue clavado en la cruz, Dios, vamos a explicar lo que es Dios en este lugar mágico. Dios, la teoría de Valdeán Mágico dice, no solo existe Dios, existen infinitos dioses. La religión dice que Dios es cuestión de fe. Valdeán Mágico dice que no, Dios es cuestión de ciencia. ¿Qué sería Dios? A ver cómo lo explicamos. Hemos dicho que todo es energía, que se va en forma de agujero negro, esas trituradoras, se va triturando, crea unas cosas pequeñas, partículas más pequeñas, las cuales se vuelven a organizar, según la teoría del caos, al final se van organizando y al final crea inteligencia. Y esa inteligencia pues será como nosotros somos materia, sin embargo, tenemos inteligencia. Pues es igual, el resultado de cómo interfiere toda la materia entre ella es lo que al final llega un momento en el que se crea inteligencia. Y se van creando como tipo grados, tipo escala o dimensiones o como lo queramos llamar. A ver, y todo es, como decía el Kybalión, lo que es arriba es abajo, estamos hechos a imagen y semejanza. Lo que pasa es que, al igual que antes decíamos que la fuerza de gravedad y la electromagnética nos cuesta mucho, la fuerza electromagnética somos capaces de hacer un montón de cosas con ellas y el móvil funciona perfectamente y la televisión lo entendemos. Sin embargo, la fuerza de gravedad lo conseguimos
entenderla, pues lo mismo nos pasa con las escalas o las dimensiones. Es como si, digamos, hay muchas escalas y nosotros estamos pues, en una escala media, ¿vale? El ser humano no es el primero, el más grande, el más sabio, no, estamos en una escala, podemos llamarla intermedia. Y a partir de ahí podemos llegar a entender que lo que somos, pues somos un ser formado por unos aproximadamente 10 billones de células. Las células, estos seres que tenemos aquí, también son seres vivos. Y esos seres vivos también son inteligentes. También piensan, deciden, oyen, ven y hasta se pueden declarar en huelga. Es decir, yo sería como un dios para la célula, pues, yo qué sé, de la uña. Ella no es consciente de quién soy yo. Sin embargo, yo sí que estoy formado por ella. Ellas saben lo que tienen que hacer. A mí solo me informan cuando algo gordo pasa. A mí el pie me duele mucho y digo, algo gordo hay en el pie. ¿Vale? Pero solo en ese caso, pero ellas saben hacer la digestión, saben ver. Eso, dentro de una célula incluso hay virus. Hay otros seres más pequeños. Pues eso podemos llegar a entenderlo, ¿vale? Entonces nosotros seríamos como un ser superior de esas células que forman nuestra cuerpo. Ellos deciden, ellos tienen cierto grado de independencia, pero en el fondo soy yo el que estoy por encima y ellas dependen de mí. Bien, pues ahí está el tic de la cuestión para entender lo que es Dios. ¿Qué nos dice la Biblia que es Dios? Es un ser superior. Al ser superior, como he dicho, la célula es un ser inferior nuestro. El ser superior nuestro, ¿qué sería? Supongamos que nosotros estaría la Tierra, ¿vale? La Tierra es nuestra madre. Nosotros somos una máquina artificialmente creada, pero que dependemos de la Tierra. Entonces la Tierra sería nuestra madre. Entonces ahora, imaginaros 10 billones de planeta Tierra organizados y mandándose información de un sitio a otro. Eso es lo que crearía ese ser superior que sería parecido a nosotros y que sería inteligente. Y ese ser superior parecido a nosotros que sería inteligente es del que nosotros dependemos, ¿vale? Y ese es al que nosotros llamamos Dios. Ese Dios es el que nosotros llamamos Dios con mayúscula, porque es el ser superior. El que antes hemos dicho, esa raza de los Anunnakis que nos manipularon genéticamente, ese es al que nosotros le hemos adorado muchas veces. Esos serían semidioses, esos serían dioses con minúsculas, realmente eran seres como nosotros. Sin embargo, el otro sería superior, el Dios. Bien, una vez que entendemos que hay seres superiores mucho más inteligentes, o sea, ¿cuántos somos nosotros más inteligentes que una célula? Pues muchísimo más, supongamos 10 billones de veces más inteligente que la célula. Pues ese Dios que está por encima de nosotros, ese ser superior, sería 10 billones de inteligente más que nosotros. Bien, ese es el que nos creó. ¿Cómo nos creó? ¿Cómo se comunica? Pues muy sencillo, cuando analizamos la materia, vemos que si nosotros ahora vemos aquí, tocamos la madera, tocamos esto, todo esto está, digamos, a nuestra escala. Nosotros estamos en una escala para ver, tocar, oír, a nuestro nivel. Pero si ahora cogemos un microscopio y vamos viendo lo que hay en la madera, vamos viendo que llega un momento que se va haciendo, se va separando, y llega un momento en que llegamos, digamos, al átomo, ¿vale? Y ahí pasa una cosa asombrosa. Vamos a ver que todo es vacío. Es decir, la distancia que hay entre un protón y un neutrón, pues es la misma que hay entre la Tierra y el Sol. Luego, todo es exactamente igual. Pero se organiza a una escala, y una vez que se organiza esa escala es capaz de ser inteligentes. Y dice, pero bueno, ¿cómo nos crearon? ¿Cómo se pasa la información? Pues ¿cómo pasamos la información nosotros del cerebro al pie? Pues por neuronas, ¿vale? Transmitimos impulsos eléctricos. ¿Cómo transmite información el universo, ese Dios, entre sí? Pues bueno, hay dos métodos. Nosotros ahora mismo existe el de la radiofrecuencia, por las antenas de telefonía móvil que hay por ahí, y ahora mismo pues ya casi todo es fibra óptica. Pues el universo, el ser superior a nosotros, funciona exactamente igual. Los quarks, está demostrado que los quarks envían información, digamos, por radiofrecuencia, y esa información que envía
es inteligente. Aún no sabemos cómo llega la información. Es como nosotros, aún no sabemos la información que manda el cerebro al pie. Sí sabemos cómo está codificado, casi todo. Al igual que ahora trabajamos en binario, pues antes ellos trabajaban en cuaternario, ¿vale? Entonces sabemos pues, que el ADN es A, B, C, D. Pues lo mismo, los quarks envían información por radiofrecuencia, pues que llegan al destino que ellos quieran enviar esa información. Y luego existe, pues al igual que ahora ya nosotros prácticamente todo lo hacemos por fibras ópticas, un canal donde envía una señal, pues ahora mismo ya también está demostrado, por ejemplo, que el canal entre el Sol y la Tierra, cada 8 minutos se abre un canal, como si fuera fibra óptica digital, se abre un canal y en ese canal manda un flujo de información total. De momento hemos descubierto, la ciencia ha descubierto el canal. No tenemos ni idea de la información que va por ahí, pero sería el siguiente paso. ¿Qué más hemos descubierto? Pues hemos descubierto que ese universo efectivamente se organiza. ¿Y qué dicen los premios Nobel de Física? Pues el premio Nobel de Física dice que ese universo, cuando tú te vas alejando, y lo vas, lógicamente, para intentar ver al Dios nuestro, lo que tenemos que hacer es alejarnos. Para verme a mí no tengo que entrar dentro, sino que tengo que alejarme, y cuando estoy fuera es cuando veo lo que hay. Entonces, según voy saliendo del universo del que estamos, del Dios o del ser superior del que estamos, vamos viendo que todo eso está organizado como un cerebro. Es decir, es una mente inteligente, ¿vale? Un cerebro inteligente y ese ser superior. Entonces ahora supongamos que yo tengo el pie. Pues tengo el pie, me duele el pie, y resulta que lo que ha pasado pues, es que las células mías del pie se han puesto en huelga y no sé qué hacer. ¿Cómo actuamos ahora mismo nosotros? Pues tenemos que atajar a esas piernas, a esas células. O por ejemplo, suponte que tengo cáncer. El cáncer es que las células no saben la labor que tienen que hacer, están en huelga, supongamos que hay que estar en huelga, ¿vale? O han llevado unos hábitos malos que al final pues, han peleado entre sí y pues, al final ocasionan mi muerte. ¿Cómo intento curarlos yo ahora? Como estoy aún en una fase primitiva, pues sencillamente las mato, ni más ni menos. Les mato las células malas y digo, o os portáis bien, os mato. Pero claro, así es como la civilización actual estamos funcionando. Simplemente todo lo destruimos, lo que no funciona bien lo destruimos. La energía, todo es explosión, ¿no? Pero según iremos evolucionando, tenemos que ir viendo que las cosas no se destruyen, sino se gestionan, se procesan, se educan, ¿vale? Cuando empezó la raza humana, cuando los seres con alas nos empezaron a crear, ¿no? Cuando era la infancia de nuestra raza humana, pues llegó un momento en que, bueno, ya lo hemos oído, Sodoma y Gomorra, pues el ser humano metía mucho ruido, era un desastre, y fue cuando mandaron la bomba atómica y se fastidió todo, ¿no? Porque no había. Luego ya vieron que ese proceso no es el adecuado. Para yo curar el cáncer ahora mismo, si ya estoy diciendo que esas células pues, han llevado unos hábitos erróneos, que esas células se han dejado en huelga o que esas células funcionan mal, el matarlas no es el método adecuado. Entonces, ¿qué hizo ese ser superior nuestro? ¿Qué hizo ese Dios nuestro para que nosotros lleváramos una vida amigable, dentro del entorno, pacífica, para que funcione bien? Pues mandó a un educador. Ese educador fue Jesucristo. Jesucristo entonces convirtió en un ser como nosotros, y nos fue diciendo, señores, hay que actuar así, por el bien de todos. Pues llegará un momento en que yo haré lo mismo con las células del cáncer. Es decir, ya no haré como ahora que meto quimioterapia, radioterapia, destruyo células, sino que llegará un momento en que yo crearé unas células educadoras. Y esas células educadoras llegarán a esas células del cáncer de mama y las dirán, señoras células, que tenéis que seguir una vida, alimentación sana, tenéis que portaros bien entre vosotras, colaborar, agruparos, informaros, ¿vale? Entonces digamos que estamos siguiendo los mismos pasos, pero a una escala inferior. Bueno, una vez que ya hemos entendido que Dios ya no es cuestión de fe, sino que es cuestión de ciencia, otra cosa es que estemos acostumbrados a ver dentro, a ver más hacia abajo, y nunca se nos ocurre
mirar hacia arriba, pero si miramos hacia arriba, nos organizamos y nos alejáramos, descubriríamos ese cerebro, descubriríamos esa mente, ¿vale?, inteligente, que controla todo nosotros y dentro del cual estamos. Lógicamente, no hay un Dios, sino que habría muchos dioses, ¿vale? Porque no es que haya tres escalas, la mía, la de las células y la de Dios, la del ser superior, no, hay muchísimas escalas. Simplemente estoy diciendo la de abajo y la de encima porque es la que más fácil de entender. Bien, ¿qué más podemos encontrar en este lugar mágico? Pues en este lugar mágico, si nos vamos a un retablo único en el mundo, no muy conocido o prácticamente desconocido, pero aquí nos vamos por la última cena y vamos a destacar dos cosas importantísimas. Una, los dos dedos de Jesucristo, y otra, la corona. En la corona vemos que tiene la flor de lis. Pues esa flor de lis, la teoría de Valdeambre Mágico, ese es el símbolo del ingeniero genético que nos manipuló. Fue Enki. Enki vino aquí a la Tierra y vino con el encargo de manipular, de buscar una especie aquí en la Tierra ya habituada a vivir aquí y manipularla genéticamente para darle un poco de inteligencia. Luego resulta que una vez que les costó muchísimo el sitio de la manipulación, pues el laboratorio genético era en una ciudad que se llamaba Eridu. Esa ciudad de Eridu, y luego la Iglesia Católica ha llamado el Edén, pues ahí tuvo que hacer muchos experimentos. Todos esos experimentos pues eran lo que nosotros hemos conocido luego como mitología. La mitología pues es que cogía un caballo, le ponía alas, pues todos esos animales mitológicos que hemos visto. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente es fácil coger un toro y ponerle alas o sacarle un cuerno, ¿vale? Es cortar y pegar a nivel genético. Pero otra cosa muy diferente era darle inteligencia. Ahí no, ahí tuvo que pasarlo mal y al final lo consiguió. El caso es que una vez que ya consiguió crear la inteligencia, cuenta la Biblia, que vieron que las mujeres de los hombres eran muy guapas, con lo cual se acostaron con ellas y al acostarse con ellas se mezclaron y crearon un ser nuevo que eran los semidioses. Los semidioses es que tenían una parte de la raza humana y una parte de esa raza que nos creó. Y esos semidioses luego fueron los encargados de adiestrarnos. Esos semidioses, pues hablamos de Abraham, Moisés, todos esos que según nos cuenta la Biblia iban viviendo cada vez menos. Por eso cuando decía Matusalén vivió, 900 años, Moisés 700, Abraham, y dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí es posible. Estamos hablando siempre que el Antiguo Testamento es muy real, eso sí, es copia. Es copia de copia de copia, pero el original que eran los sumerios, eso no era copia. Bueno, también era copia de algún sitio, de una tradición anterior, pero eso era bastante... Entonces, ahí fue donde dejaron escrito todo esto que os estamos contando. Bien, una vez que decimos que la Biblia nos dice cómo fuimos creados, cómo fuimos manipulados, cómo fuimos descendientes y cómo al final llegaron los semidioses, Abraham, Moisés. Entonces, esos semidioses que iban viviendo cada vez menos, llegó un momento en el que se pelearon y pasaron a estar como en la clandestinidad. Se pelearon y eso es lo que se pasó a llamar lo que se conoce siempre el santo grial, la sangre real. Es decir, que yo soy descendiente directo de nuestros creadores. Eso que dice, no, el príncipe de sangre azul. Muy bien, esos seres que reclaman ser descendientes directos son los que aparecen siempre con un dedo, ¿vale? Si vemos el San Juan Bautista de Leonardo, o de prácticamente todos los grandes autores